para impermeabilizar esa madera que está expuesta a la lluvia, para impermeabilizar postes de una cerca. ¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar dos increíbles inventos para impermeabilizar la madera. Y vamos a impermeabilizar el plywood, que es una madera que fácil se daña porque es muy delgada. Vamos a impermeabilizar también cartón comprimido. Incluso vamos a impermeabilizar cartón, el simple cartón, para que ustedes vean la capacidad que tienen estos dos inventos caseros, hay que decirlo bien que son caseros, para proteger la madera de las inclemencias del agua, de la lluvia, más cuando tenemos esa madera a la intemperie. Y en el primer método para impermeabilizar la madera, lo que vamos a usar es poliestireno. Sí, poliestireno, este que ya todos conocemos. Cuando nosotros compramos una estufa nueva, un televisor nuevo, una refrigeradora, siempre viene protegido por este que nosotros llamamos poliestireno. Hielo seco le dicen en otros lugares, telgopor, no sé cómo le dicen en su país, así que me gustaría que me cuenten cómo le dicen en su país. Para el segundo método lo vamos a hacer con silicón. Este es un invento casero poderosísimo para proteger la madera y con solamente silicón y un diluyente que ahorita mismo les cuento lo vamos a poder lograr. Y para diluir ya sea el silicón o el poliestireno, lo que vamos a usar es, en el primer método vamos a usar thinner poliuretano, que yo tengo por aquí un buen poco, y en el segundo método para hacerlo con silicón yo voy a usar thinner laca, el común thinner laca que ya prácticamente todos conocemos. Pero miremos este primer método usando poliestireno para impermeabilizar la madera y vean qué fácil, qué sencillo lo podemos hacer. Veamos. Bueno, familia, así que yo ya estoy listo por acá. Yo en este caso voy a usar thinner poliuretano, así que voy a poner un poquito de thinner poliuretano o diluyente poliuretano, que es lo mismo. Así que voy a poner un poquito por acá. No voy a poner mucho porque solamente es para hacerles la demostración con dos piezas pequeñas. Algo que tiene este thinner poliuretano es que disuelve rápidamente el poliestireno. Vea, voy a poner por acá unos pedacitos. Y mire que de forma rápida los va absorbiendo completamente. Como ven, ya se absorbieron, pero lo voy a pasar para este otro recipiente porque no me había dado cuenta que este recipiente tenía un pequeño agujerito por acá. Y vean qué fácil se diluye el poliestireno. Esta es la maravilla de este tipo de diluyente, porque de esta manera podemos darle muchos usos. Así que creo que con esto ya va a ser suficiente. Y mientras estamos preparando nuestro impermeabilizante, les recuerdo que si ustedes todavía no están suscritos, pueden suscribirse a este canal. Es completamente gratis. Además, denle me gusta a este video si le está pareciendo interesante. Y compártalo porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla, familia. Ya prácticamente está listo. Así que lo que vamos a hacer primero, familia, es que vamos a impermeabilizar este pedazo de plywood que tengo acá. El plywood es un tipo de madera que fácilmente se daña con el agua. Y si lo tenemos a la intemperie, la verdad es que absorbe rápidamente el agua. Luego que esto esté seco, le vamos a echar un buen poco de agua para que ustedes vean cómo es que funciona y cómo es que impermeabiliza, pero de forma maravillosa. Así que voy a dejar esto por acá unos minutos y ahora vamos a impermeabilizar el cartón comprimido. Aquí rápidamente vamos a impermeabilizar una parte de nuestro cartón comprimido. Aquí ya está listo, así que lo vamos a dejar por acá unos minutos y regresamos. Ya han pasado unos minutos. La verdad es que esto se secó bastante rápido. Creo que no han pasado ni 20 minutos. Así que ahora lo que haremos es la prueba con el agua. Vamos a ponerle agua aquí en la parte que está impermeabilizada.
y vean cómo se comporta el agua, porque el agua se desliza suavemente sobre la madera, vean. Y así nos va a funcionar la parte que no está impermeabilizada. Vean que el plywood o cualquier tipo de madera se llena de agua inmediatamente. Y así rápidamente también vamos a probar el cartón comprimido, cómo reacciona. Miren qué maravilla. Ahora le vamos a echar un poquito de agua a la parte que no está impermeabilizada. Y vean cómo se comporta el agua. La verdad que el cartón comprimido también inmediatamente queda dañado. Y la otra parte, miren, solo unas gotitas por ahí. Para el segundo invento, para impermeabilizar la madera, vamos a usar silicón. De este silicón que viene así en esta presentación, que sirve para sellar alrededor de las ventanas, para sellar alguna grieta. Bueno, usted sabe perfectamente bien todos los usos que le da al silicón. Y vamos a usar silicón y vamos a usar también thinner laca como diluyente. Y lo va a hacer de una forma tan sencilla. Véalo usted mismo. Y voy a comenzar a sacar una cantidad. La verdad que no es mucho lo que necesitamos. Con un poquito de silicón nos sale bastante impermeabilizador. Aquí lo tenemos. Le vamos a agregar un poco de nuestro thinner. Hay que procurar que sea casi la misma cantidad de diluyente de la cantidad que hemos echado de silicón o de silicona. Por ahí lo voy a dejar porque esto es bien rendidor. Así que voy a empezar a revolverlo. El silicón tiene que disolverse completamente. Solo hay que demorarse unos minutos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ya lo he disuelto bastante. Y ahora vamos a hacer la prueba. Tengo cartón. Tengo además un pedazo de plywood. También tengo cartón comprimido para que hagamos la prueba. Primero vamos a impermeabilizar la mitad de este pedazo de plywood. Lo aplicamos partiendo de esta base que impermeabiliza todo esto. Imagínese usted todos los usos que le puede dar a este impermeabilizante. Para impermeabilizar esa madera que está expuesta a la lluvia, para impermeabilizar postes de una cerca. La verdad que podemos impermeabilizar todo lo que se nos ocurra. Voy a impermeabilizar también una pieza de cartón. Este también lo voy a llevar al sol para que se seque completamente. Voy a hacer la prueba también con el cartón comprimido. Recuerden, familia, que siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es que también lo voy a llevar al sol. Hola, hola mis amigos, ya estoy de nuevo. Y por acá tenemos la madera. Le echo el agua. Vean cómo corre el agua ahí, familia. Prácticamente el agua no se detiene acá. Miren cómo corre el agua ahí. Bueno, vamos a seguir con el cartón comprimido. Vean. Miren cómo pasa el agua ahí. Y voy a terminar echándole un poco de agua también al cartón. Si impermeabiliza el cartón, ¿qué es lo que no va a poder impermeabilizar esto? Vean, mi gente. Miren. Miren el cartón. Vean si esto no es increíble, increíble. Este es el cartón que no tiene nada de impermeabilizante. Le vamos a poner agüita y vean lo que sucede. Vean lo que sucede. Inmediatamente el cartón se echa a perder. Mientras que el cartón impermeabilizado aquí está como que sin nada. Vean. Familia, y es así que de estas dos formas tan fáciles podemos proteger la madera. Así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, y va a ser hasta la próxima.